Estamos hablando sobre proceso discipular en 3 fases. Estamos en la tercera fase, identidad en Cristo 25. Esta serie de reflexiones tiene que ver con información para la formación discipular. Y en la voluntad, en el área de voluntad, existe la necesidad de tomar decisiones que van de acuerdo a Cristo. Aquí es muy importante señalar que la sumisión no es ciega, aunque sí la sumisión debe ser incondicional. Hay gente que pide sumisión ciega. No. Cuando se da la sumisión debe ser incondicional. La sumisión primeramente irá en razón del proyecto de Dios, que es su reino. Todos debemos enfocar nuestra atención a ello, todos los creyentes. Y recalco, la sumisión primeramente irá en razón del proyecto de Dios, que es su reino. Cualquier orden o indicación que se dé debe estar alineada a ese proyecto. En caso de que no vaya en esa línea, nadie tiene la obligación de obedecerla. Así se puede entender lo que expresan los siguientes pasajes bíblicos. O sea, no importa quién la dé. Si no va en esa línea, Hechos 4:18 al 20 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4 del 18 al 20. Y la otra pasaje también dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 27 al 29. El anterior fue Hechos 4, 18 al 20. En vista de que cada uno de nosotros somos responsables ante Dios, que debemos obedecer a nuestras autoridades, es conveniente que se ponga en perspectiva esto. O sea, tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Pero ya lo dijimos anteriormente, la persona que está en una posición de autoridad está en una posición con cierta función. Si se sale de esa función, ya no tiene la autoridad, porque se está saliendo de la función. Y si ésta va en contra de Dios, entonces es nuestra responsabilidad someternos a las autoridades, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero a fin de que seamos o de que asumamos la responsabilidad de nuestras acciones, vamos a ver tres puntos. Primero, cuando la autoridad, la persona que está en autoridad, da una orden, indicación, etc., y uno está convencido que es lo correcto, simplemente se debe obedecer. Punto. Sin discusión.
aunque nos parezca difícil, aunque vaya en contra de nuestros intereses, y también sin importar quién lo diga, aunque no sea un modelo de ejemplo, pero es lo correcto, es lo que Dios dice, es el proyecto de Dios. Entonces, obedecer. Pero el segundo, cuando la autoridad da una orden, indicación, etc., pero uno no está convencido de que sea lo correcto, pero que no se tiene los elementos para presentarlo de que no es lo correcto. Entonces, lo que se debe hacer es expresarle a la persona lo que se piensa. Si la autoridad persiste en la orden o indicación, lo que se debe hacer es decirle que se va a obedecer, pero que se le hace responsable a esa persona de eso. Hay que hablar claramente. Hay que ser claros y concretos. Y obedecer. Obedecer. Cuando la autoridad da una orden o indicación, pero uno está convencido que no es lo correcto, se tienen los elementos para comprobar que no es lo correcto, simplemente no se debe obedecer. Esto es muy fuerte, porque alguien puede pensar que se está diciendo que se rebelen. No. Simplemente la persona está convencida de que no es correcto y tiene los elementos, sin discusión, no se obedece. Pero claro que la persona debe asumir la responsabilidad completa por esa decisión. O sea, no es nada más tomar la decisión, sino asumir la responsabilidad completa por esa decisión. Regularmente no importa cómo esté la persona que da la orden, que los demás deben obedecerle. El problema en este caso es que se malinterpreta lo que David dice con Saúl. Bueno, vamos a dejarlo allí, ¿no? Lo que pasa así es que dicen que porque David respetó a Saúl, toda la gente merece respeto. Pero David no obedeció a Saúl en lo malo que Saúl estaba haciendo. No obedeció. Lo respetó. Tenemos que respetarle. Pero el desobedecerle no es faltarle el respeto. Pedro y Juan no le faltaron el respeto al sumo sacerdote ni al concilio, pero no le obedecieron. Juan dice: amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y dice Pablo a los tesalonicenses: examinadlo todo y retener lo bueno. Entonces, lo que hace David es respetar la vida de Saúl al no matarlo, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero jamás estuvo de acuerdo con la maldad. Entonces, en esta área es de suma importancia que el discípulo aprenda a reconocer cuál es su posición y la de los demás. De ninguna manera para hacer diferencia entre persona y persona, sino para valorar la función de cada quien. Todas las personas merecen el respeto de todos, pero existen funciones diferentes y es allí donde se requiere ubicar en perspectiva a cada uno. David colocó a Saúl en perspectiva y le respetó la vida. Pedro y Juan pusieron en perspectiva al Sanedrín, al sumo sacerdote, pero no le obedecieron en lo que ellos le estaban diciendo que hicieran, porque no era lo correcto. Entonces, de ninguna manera nos presenta que estuvo de acuerdo David y obedeció a la maldad de Saúl. En ningún momento. Si alguien exige obediencia ciega, recuerden, no es ciega, pero sí es incondicional
cuando se decide obedecer. Dios me los bendiga.